Queridos amigos, ¿qué tal estáis? Os mando un fuerte, como siempre, y sentido abrazo. Muchos me habéis pedido que comparta acerca de quiénes son aquellas almas que nos reciben cuando trascendemos, es decir, cuando de alguna forma ya nos despojamos de nuestro cuerpo físico. Lo primero que quiero compartiros, como siempre, es que en fin, no os creáis absolutamente nada de aquello que no sintáis interiormente, ¿no? Y en este tema hay muchísimo material, es solo cuestión de indagar, de profundizar y sobre todo también pasarlo por vuestro filtro interior, es decir, en esos momentos cuando estáis interiorizados, todo aquello que resuene en vuestro corazón. Fijaros que, como os decía, tenemos mucho material, hay una cartografía muy clara de lo que sucede, tanto en experiencias cercanas de la muerte, en las ECMs famosas, los textos antiguos, tanto en terapia de vida pasada, en transcomunicación instrumental, una herramienta potentísima, mediumnidad, etc. etc. Sabemos quiénes vienen y quiénes nos acompañan y quiénes nos reciben cuando despojamos nuestro cuerpo físico. Fijaros bien que lo primero que, como ya sabéis, que acontece cuando finalizamos en esta encarnación, la vida continúa, por supuesto, pero el cuerpo físico evidentemente muere. Ahí lo que pasa es que nuestro cuerpo etérico, nuestro doble etérico, energético, pues tiene poco a poco, entre esas 72 horas famosas, poco a poco empieza a descomponerse, ¿sí? Se empieza a ir retirando de ese cuerpo físico. Ahí es donde nuestra alma, nuestra conciencia, justo en ese momento, cuando ya el cuerpo físico para, lo primero que hace es ir saliendo del cuerpo físico. Lo hace de una forma tranquila, lo hace sin dolor, lo hace sin miedo, por supuesto. Y nuestra conciencia, nuestra alma, todavía sigue envuelto de dos cuerpos, que es nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Allí donde hemos dejado el cuerpo físico, en el lugar donde sea, en el hospital, en fin, en nuestro hogar, donde haya sido el lugar donde hayamos desencarnado, se quedará el cuerpo físico, evidentemente, y su envoltura energética. Pero, como os decía, nuestra alma, nuestra conciencia sale con nuestro cuerpo mental y emocional y nos vamos desplegando poco a poco, nos vamos separando hasta entrar directamente al plano astral. El plano astral no es que esté algo en el cielo, sino es un plano superpuesto vibracionalmente. Al ser más sutil no lo podemos percibir, solo lo percibimos cuando descansamos de noche, porque nuestra conciencia es lo primero que hace. Cuando descansamos, entra en el plano astral. Entonces es un plano muy, muy cercano a nuestro plano físico, pero como su frecuencia es más sutil, no lo podemos ver ni lo podemos tocar. Pero es un plano, insisto, que se puede observar todo. Y desde ese plano astral, el plano que hablamos del plano del tránsito, es donde llegaremos hasta nuestro plano, a nuestro verdadero hogar. Como os decía, lo primero que percibimos cuando nos damos cuenta que evidentemente hemos dejado nuestro cuerpo físico es que estamos en un lugar mucho más sutil, mucho más ligero, y donde percibimos con nitidez que seguimos vivos literalmente, pero de otra manera. Podemos ver, podemos oír, podemos ver lo que sucede, lo que está aconteciendo incluso allí, en el momento en el que hemos dejado nuestro cuerpo, donde qué hacen nuestros seres queridos, los médicos. Podemos tener conciencia de todo, porque, insisto, el plano astral, ese plano que es más sutil, no está en el cielo, donde tengamos que mirar hacia arriba, sino está en un plano hasta, os diría, un dedo de lo que entendemos por nuestra realidad física. Entonces, nos permite poder ver, nos permite interactuar con ese cuerpo, perdón, con ese plano físico en el que estamos viviendo nuestra terrenalidad. Ya es en ese momento cuando ya empezamos a percibir, cuando ya hemos dejado, insisto, y nos vamos retirando, nuestra alma, nuestra conciencia, se va retirando de ese cuerpo físico y entra en el astral, ya en ese momento empezamos a percibir cómo se acercan presencias. De hecho, incluso en muchos momentos se ha relatado en personas que han podido, incluso en las experiencias cercanas a la muerte, volver nuevamente, que eran las mismas personas que lo recibían, las mismas personas que ya sentían antes de desencarnar, incluso en esas experiencias del lecho de muerte, ya los estaban percibiendo, los estaban viendo, los estaban sintiendo. Bien, pues ya empezamos en ese momento a observar, a sentir esas frecuencias, esas presencias que han sido muy importantes en nuestra vida para nosotros. Llámese familiares que han desencarnado, amigos que trascendieron antes que nosotros. Incluso en algunos textos nos hablan de que aparecen incluso las energías de nuestras mascotas, aquellas mascotas que fueron muy importantes para nosotros. Bien,
solemos identificar con muy clara, energéticamente y muy fácilmente a esos seres queridos y amigos, incluso las mascotas, pero también se acercan a hacer ese proceso tan importante de acompañamiento nuestros guías espirituales que están en vida, que están en este aquí y ahora con nosotros habitualmente y suelen ser dos guías los que tenemos. E incluso nuestro ángel solar, ese ángel famoso de la guarda que también nos acompaña en vida, será el que también nos acompañe a hacer ese tránsito. E incluso, como en algunas personas han podido describir y se describe en textos antiguos, maestros espirituales o seres que han tenido una gran relevancia espiritualmente y álmicamente para nosotros, podemos percibir su energía que está con nosotros. ¿Todo para qué? Para que ese acompañamiento nos pueda dar paz, nos dé amor, claridad y nos dé mucho discernimiento para percibir en el momento de la muerte que, por un lado, hemos desencarnado, es decir, darnos cuenta que hemos muerto en la vida física, en el plano físico, que seguimos vivos de otra manera, en un plano mucho más sutil y que ese darnos cuenta tiene que venir acompañado de la aceptación, porque si no aceptamos ese proceso, no podemos hacer un tránsito amoroso, un tránsito tranquilo y un tránsito que nos permita ir quitándonos de esos dos cuerpos, el cuerpo emocional y el mental, de esos elementos emocionales, de esos apegos, de esas emociones, ver con nitidez qué es lo que ha pasado en nuestras vidas, cuáles han sido esos aprendizajes, cuáles han sido esos elementos que nos han anclado mucho al dolor, al sufrimiento. Bien, todo ese proceso también de recapitulación que se vive en ese proceso, pues va acompañado de el darnos cuenta y en el aceptar que hemos muerto en el plano físico, insisto. Y entonces todos estos seres que han sido importantes para nosotros, insisto, familiares, amigos, nuestros guías, nuestro ángel solar, incluso aquellos maestros que han sido importantes en nuestra vida, nos ayudarán a hacer un buen tránsito e ir soltando esos vehículos, insisto, mentales y emocionales. No olvidemos que nuestros seres queridos que ya han trascendido no encarnarán de nuevo hasta que no estemos álmicamente toda la familia al completo. Sabéis que existen familias álmicas primarias, nos dice la tradición que somos grupos entre 25 y 30, en los que no solo evolucionamos individualmente, sino que por esa afinidad álmica y por esa evolución también evolucionamos en conjunto. Con lo cual, esas familias álmicas, hasta que no estamos todos en nuestro verdadero hogar, hasta que no estamos todos juntos en el otro lado, en nuestro verdadero origen, es ahí donde planificamos todos nuevamente cuáles van a ser los roles, los papeles que va a emplear cada uno para atender a su propia encarnación. Entonces, siempre van a estar nuestros seres queridos, siempre van a acompañarnos nuestros seres queridos y siempre nos vamos a reunir nuevamente con ellos en los planos superiores. Hay alguna excepción, pero son excepciones muy, pero que muy particulares en caso de muertes muy, pero que muy abruptas, en encarnaciones muy duras de elementos, en fin, que tienen que ver con densidades muy grandes, que no es el caso de la gran mayoría de las personas que ya estamos en el camino, que estamos pues tratando de vivir cada vez en consciencia. Por tanto, no olvidéis, evolucionamos individualmente, pero evolucionamos también como familia álmica. Y recordar que el tiempo que entendemos aquí materialmente, entre pasado, presente y futuro, este tiempo que lo etiquetamos como años, que vamos cumpliendo en edad, en los planos superiores no existe. Aquí lo que podemos entender como 5 años, 10, 15, 30 años en una encarnación, en el plano superior, arriba, en nuestro verdadero hogar, no deja de ser igual un elemento de 2 segundos, de 3 minutos, porque no existe el tiempo. Con lo cual, es una razón más para percibir claramente y para darnos cuenta que siempre vamos a estar acompañados y siempre vamos a estar bien guiados de la mano y nos vamos a reencontrar nuevamente con nuestros seres queridos, con nuestras mascotas ya desencarnadas y con todo ese grupo de almas primario, que son esas almas muy afines, que a veces pueden ser que sean familiares, pero en otras ocasiones no lo son, sino que son almas, insisto, que nos vamos ayudando
intercambiando roles, intercambiando papeles para ir desplegando nuestra evolución en consciencia. Hasta aquí, queridos amigos, espero que sea de utilidad y, por supuesto, os mando un fuerte y cariñoso abrazo. Gracias de corazón.